enterradas bajo los mares, escondidas por las selvas o desgastadas por el tiempo. Las ciudades olvidadas han despertado nuestra curiosidad por generaciones, más allá de la conocida leyenda de la Atlántida. Muchas culturas hablan de ciudades que se desvanecieron. ¿Qué verdades ocultas descansan en una ciudad selvática borrada de la memoria? ¿Cómo los investigadores mapearon ruinas de más de 1,5 kilómetros, enfrentando peligros reales? Nuevos descubrimientos arqueológicos sugieren que estas historias pueden tener más de realidad que de fábula. ¿Cuántas ciudades perdidas más esperan aún bajo las raíces, la arena o las olas? Hoy revelaremos algunas de las ciudades perdidas más notables encontradas en los últimos años. Acompáñanos mientras exploramos. A veces, las leyendas no solo surgen de las historias, sino de aquellos que se perdieron tratando de probarlas. La búsqueda de la ciudad de Zeta por el coronel Percy Fawcett es uno de esos casos, en 1925. El famoso explorador británico desapareció en el Amazonas, convencido de que había encontrado una antigua civilización que rivalizaba con la de Egipto o Mesopotamia. Fawcett comenzó a explorar en 1906, mapeando el Amazonas para la Royal Geographical Society. Un documento de 1753, que describía una ciudad cargada de plata con arquitectura griega en Mato Grosso, alimentó su obsesión durante casi 20 años. Lideró expediciones enfrentando enfermedades mortales, vida salvaje, comunidades nativas desafiantes y un terreno hostil. Su último viaje incluyó a su hijo y a un amigo, con órdenes que prohibían su rescate si no regresaban para 1927. Su última carta insinuaba que estaban cerca de la ciudad, pero nunca llegaron. A pesar de esto, más de 100 personas murieron después, buscando la ciudad de Zeta. En 2003, los arqueólogos encontraron Cujicugú, una enorme ciudad precolombina en la misma región, que mostraba una planificación urbana y agricultura avanzadas, escaneos recientes con LIDAR. O sea, con tecnología de detección por luz y distancia. Revelan cientos de sitios similares, lo que sugiere que el Amazonas alguna vez albergó grandes civilizaciones, posiblemente de millones de personas. La ciudad perdida de Fawcett podría representar toda una civilización antigua que ahora emerge de las sombras de la selva. ¿Te habrías unido a una expedición a la selva desconocida como Fawcett, sabiendo los peligros que te esperaban? ¿Por qué sí o por qué no? Comenta y platica conmigo. En lo profundo de las densas selvas tropicales de Honduras, se encuentra la legendaria Ciudad Blanca, de la que los pueblos indígenas hablaron durante mucho tiempo, pero que mantuvieron en secreto por su carácter sagrado y peligroso. A principios del 1600, el conquistador Hernán Cortés escuchó relatos de asentamientos ricos allí, pero no logró encontrarlos. La leyenda cobró nueva atención en la década de 1930, cuando el aviador Charles Lindbergh vio murallas de piedra blanca desde el aire. En 1939, el aventurero Theodore Morde afirmó haber encontrado ruinas con estatuas del dios mono, pero nunca reveló el sitio, por temor a los saqueadores. Después de su misteriosa muerte, surgieron dudas sobre sus verdaderos motivos, ya que sus diarios insinuaban que buscaba más oro que historia. Durante décadas, muchos descartaron la Ciudad Blanca como un mito hasta 2012, cuando la tecnología LIDAR, es decir, de detección por luz y distancia, descubrió ruinas que abarcaban más de 1,5 kilómetros. En esa área remota, la expedición enfrentó peligros que incluían terreno difícil, serpientes venenosas y acceso restringido, pero encontró pirámides, plazas y artefactos finamente tallados de una cultura desconocida. Las esculturas de jaguares y la planificación urbana mostraban un importante centro ceremonial
diferente a cualquier civilización precolombina conocida. Sin embargo, varios miembros del equipo contrajeron leishmaniasis, una grave enfermedad parasitaria, lo que reveló los riesgos de explorar tales sitios. El descubrimiento de la Ciudad Blanca desafía lo que sabemos sobre la antigua Centroamérica e insinúa la existencia de muchas civilizaciones perdidas aún ocultas en selvas remotas. Las excavaciones continúan, planteando preguntas sobre quién la construyó, por qué fue abandonada y qué más yace sin descubrir. ¿Te gustó este video? No olvides darle a la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Realmente me ayuda mucho y prometo traerte más contenido increíble. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Siguen siendo un misterio porque nunca se ha encontrado evidencia física de ellos. Alrededor del 600 a.C., Beroso escribió que el rey Nabucodonosor II construyó estos jardines en terrazas para su esposa Amitis, creando la ilusión de vegetación que fluía con irrigación avanzada y plantas exóticas. Sin embargo, solo otra fuente antigua, el historiador griego Diodoro Sículo, menciona los jardines. A diferencia de otras maravillas como la Gran Pirámide o el Coloso de Rodas, los jardines colgantes carecen de múltiples referencias históricas y pruebas arqueológicas. Las ruinas de Babilonia, cerca de la actual Bagdad en Irak, muestran muchos de los proyectos de Nabucodonosor, pero ninguna señal de los jardines. Algunos académicos, como la doctora Stephanie Daly, argumentan que los jardines estaban en realidad en Nínive, construidos por el rey asirio Sennacherib, y que más tarde se confundieron con la historia de Babilonia, si los jardines existieron en Babilonia. Es posible que hayan sido destruidos por terremotos, enterrados por las arenas del desierto, o simplemente descompuestos con el tiempo, ya que probablemente usaron materiales orgánicos. Estudios recientes con satélites y radares revelan anomalías subterráneas en Babilonia que podrían ser restos de los jardines. Pero la inestabilidad política ha retrasado la excavación. El misterio continúa, reflejando los sueños de paraíso de los pueblos antiguos y la posibilidad de un gran descubrimiento arqueológico aún por venir. Cuando los conquistadores españoles oyeron hablar por primera vez de El Dorado en el siglo XVI, no vieron solo una ciudad, sino un sueño poderoso que impulsó muchas expediciones y costó muchas vidas. La leyenda comenzó con el pueblo muisca en Colombia, que realizaba una ceremonia en la que su nuevo jefe era cubierto de polvo de oro y se zambullía en la laguna de Guastavita, ofreciendo oro y esmeraldas a los dioses. Los españoles llamaron a este jefe Jefecuelte Dorado. Creyendo que este oro provenía de una ciudad rica, los españoles buscaron por toda Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil una ciudad de oro. Las expediciones fueron brutales, con miles de personas muriendo por enfermedades, hambre, el terreno hostil y conflictos con los pueblos indígenas. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, la arqueología moderna muestra que los españoles tenían razón en parte. Las regiones albergaban civilizaciones ricas y avanzadas, con una extensa orfebrería, una compleja planificación urbana y redes comerciales. Los muisca tenían cientos de asentamientos y posiblemente más de 1 millón de personas. En 1969, se recuperaron artefactos de oro de la laguna de Guatavita, lo que demuestra que el ritual del jefe dorado era real. Descubrimientos posteriores en el Amazonas revelaron enormes construcciones de tierra, caminos y áreas urbanas que sustentaban a grandes poblaciones. Culturas como la Marajuara, en la isla de Marajó, produjeron cerámica y orfebrería sofisticadas, con asentamientos que albergaban a decenas de miles de personas. Sitios en la región de la Serra da Capivara, en Brasil, sugieren que existieron civilizaciones complejas antes de lo que se pensaba.
con metalurgia y un amplio comercio. La búsqueda española fracasó en parte porque las enfermedades y razones desconocidas habían devastado o provocado el abandono de estas civilizaciones antes de su llegada. Hoy, herramientas avanzadas, como las imágenes satelitales y el LIDAR, o sea, la tecnología de detección por luz y distancia, continúan descubriendo centros urbanos perdidos, algunos de los cuales rivalizan con los más grandes de las Américas. La leyenda de El Dorado refleja la fascinación humana por la riqueza, pero también apunta a los vastos tesoros arqueológicos que aún se esconden en las remotas selvas de Sudamérica. En 1972, unos saqueadores de tumbas descubrieron accidentalmente la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia, construida por el pueblo Tairona alrededor del 800 después de Cristo. Es más antigua que Machu Picchu por más de 600 años. La ciudad tiene más de 200 terrazas de piedra conectadas por caminos y escaleras. Y albergaba hasta 8,000 personas, ubicada a más de 3,300 pies. O sea, unos 1,000 metros sobre el nivel del mar en laderas empinadas. La ciudad perdida cuenta con un drenaje avanzado, muros de contención y cimientos que han durado siglos. Inicialmente saqueado por buscadores de tesoros, el sitio llamó la atención del gobierno y fue estudiado por arqueólogos a partir de 1976. Los Tairona eran maestros ingenieros y orfebres que construyeron terrazas para la agricultura. Crearon un complejo sistema de caminos que todavía se usa hoy en día. E hicieron de la ciudad un importante centro ceremonial y administrativo. La ciudad fue probablemente abandonada en el siglo XVI debido a la conquista española y las enfermedades. Después de lo cual, la selva la reclamó. Hoy, la ciudad perdida es un sitio arqueológico clave y un destino de trekking. Su descubrimiento demostró que existían civilizaciones urbanas avanzadas más allá de centros famosos como Cusco. Estudios recientes con LIDAR, la tecnología de detección por luz y distancia, muestran muchos sitios cercanos, lo que sugiere que la región alberga una rica concentración de ciudades precolombinas. Sin embargo, la ubicación remota de la ciudad perdida también la hace vulnerable al saqueo y la destrucción, lo que pone de relieve los desafíos actuales para preservar el patrimonio antiguo en medio de conflictos y actividades ilegales. El Imperio Azteca fue una civilización poderosa en México y Centroamérica, con Tenochtitlan albergando a más de 200,000 personas. Tenían una agricultura, religión y estrategias militares avanzadas, pero sus orígenes siguen siendo un misterio. Las leyendas aztecas dicen que sus antepasados emigraron de Aztlán, una mítica isla natal en el norte. Durante más de 200 años, a partir de alrededor del año 1064 después de Cristo, Aztlán fue descrita como una isla con una montaña central, hogar de 7 tribus, con culturas relacionadas. Muchos grupos indígenas en México y el suroeste de los Estados Unidos comparten historias de migración similares desde Aztlán, lo que sugiere que fue un importante centro de población para varios pueblos. Los investigadores han buscado Aztlán en áreas que van desde los desiertos de Arizona hasta las islas de California, incluso en el oeste de México, cerca del lago de Chapala, basándose en la geografía y la arqueología. Hallazgos recientes muestran cambios de población y colapsos urbanos en el suroeste de Estados Unidos alrededor de los siglos XI y XII, como en el Cañón del Chaco y entre la cultura Hohokam. Estudios genéticos y lingüísticos vinculan a grupos indígenas de toda la región, apoyando un origen común durante este periodo. Los paisajes cambiantes debido al clima y los eventos geológicos han ocultado los rastros de Aztlán, con algunas islas antiguas ahora bajo el agua o alteradas. Herramientas modernas como imágenes satelitales, georradar, LIDAR, que es la tecnología de detección por luz y distancia,
y la arqueología subacuática ayudan en la búsqueda. Descubrir Aztlán resolvería un gran misterio histórico y revelaría cómo surgieron y se extendieron sociedades complejas en América del Norte. Mucho antes de que Platón escribiera sobre la Atlántida, los historiadores de la antigua Grecia documentaron la destrucción real de Élice, una poderosa ciudad en la costa sur del Golfo de Corinto, fundada alrededor del año 1000 a.C. Elis lideró la Liga Aquea y fue famosa por su santuario a Poseidón, que atraía a fieles de todo el Mediterráneo. La ciudad prosperó gracias al comercio marítimo y a su avanzada tecnología en metalurgia e ingeniería, pero en el 373 a.C. aparecieron señales ominosas, columnas de fuego en el cielo y animales que huían, antes de que un terremoto masivo, de alrededor de magnitud 7, golpeara. Esto provocó un tsunami que sumergió a Élice por completo, sin dejar sobrevivientes. Durante más de 2000 años, se pensó que Élice estaba perdida bajo el mar. En 1988, los arqueólogos comenzaron a buscar bajo el agua, pero no encontraron nada. Se dieron cuenta de que el terremoto causó licuefacción, hundiendo la ciudad bajo tierra, para luego ser cubierta por sedimentos de río. En 2001, utilizando radares y muestreo de núcleos cerca de Rizomilos, descubrieron las ruinas de Élice bajo 20 pies, o sea, unos 6 metros de sedimento. La ciudad, bien conservada, ofrece una visión profunda de la vida y el diseño urbano de la antigua Grecia. La destrucción de Élice ayuda a los científicos a comprender cómo los terremotos, tsunamis y la licuefacción afectan a las ciudades, demostrando que las civilizaciones antiguas enfrentaban riesgos que aún hoy son relevantes. Su descubrimiento también inspira la esperanza de que otras ciudades perdidas legendarias aún puedan ser encontradas. Dvarka, la legendaria ciudad del señor Krishna en la tradición hindú, fue considerada durante mucho tiempo un mito. Los textos antiguos la describen como una gran ciudad con cientos de miles de palacios de cristal, oro y plata, calles anchas, jardines y un gran puerto. Después de la muerte de Krishna, se dice que la ciudad fue tragada por el mar. En la década de 1980, el arqueólogo marino, el Dr. S. Rao, descubrió enormes estructuras de piedra bajo el agua frente a la costa de la moderna Dwarka, en Gujarat, India. Estas ruinas, que datan de hace entre 3000 y 9000 años, incluían muros, edificios, un malecón y restos de un puerto. El diseño de la ciudad coincidía con las descripciones antiguas, con calles en forma de cuadrícula que sugerían una gran población. Excavaciones posteriores revelaron sofisticadas técnicas de construcción y una avanzada tecnología marítima, lo que indica que Dwarka era un importante puerto marítimo, involucrado en un extenso comercio. La sumersión de la ciudad se debe probablemente al aumento del nivel del mar, al hundimiento de la tierra por la actividad tectónica, o a ambos. Aunque la arqueología subacuática aquí es difícil debido a las aguas turbulentas y a cuestiones políticas, el descubrimiento de Dwarka desafía las viejas creencias, mostrando que los antiguos textos indios pueden contener verdad histórica. También sugiere que podrían existir otras ciudades legendarias, esperando ser encontradas. ¿Te imaginas cómo era la vida en una ciudad con palacios de oro y cristal sumergida bajo el mar? Comenta y platica conmigo. A principios del siglo XVI, los exploradores portugueses escucharon historias de una enorme fortaleza de piedra en las profundidades del interior de África llamada Zimbabue, que significa casas de piedra en el idioma Shona. Dudaban que los africanos pudieran haberla construido. Cuando el explorador europeo Karl Mauch llegó al sitio en el siglo XIX, quedó asombrado.
pero escéptico. El Gran Zimbabue cubre casi 1.800 acres, o sea, unas 730 hectáreas, con 3 complejos principales, incluyendo el Gran Recinto. Una enorme muralla elíptica de más de 36 pies, es decir, 11 metros de altura, construida sin mortero, utilizando bloques de granito perfectamente ajustados, que han durado más de 1000 años. El sitio revela una sofisticada civilización medieval dedicada al comercio a larga distancia, con artefactos como porcelana china, cerámica persa, monedas árabes, cuentas indias y lingotes de cobre regionales. Los constructores crearon estructuras impresionantes como una torre cónica de 30 pies, o sea, 9 metros de altura, y avanzados sistemas de gestión del agua. El Gran Zimbabue estuvo ocupado entre el 1100 y el 1450 después de Cristo y pudo haber albergado hasta 20.000 personas. La civilización controlaba vastos territorios, extrayendo oro y comerciando con marfil a través de las redes del Océano Índico. El Gran Zimbabue fue uno de los más de 300 asentamientos de piedras similares que cubrían un territorio del tamaño de la Francia moderna. Su declive alrededor de 1450 sigue siendo un misterio, posiblemente debido al cambio climático, la sequía, la inestabilidad política o la competencia de otros centros comerciales. Redescubierto a finales del siglo XIX, el racismo llevó a los europeos a negar sus orígenes africanos, atribuyendo las ruinas a extranjeros hasta que la investigación arqueológica en la década de 1960 demostró que el pueblo Shona lo construyó. Las ruinas inspiraron el nombre del Zimbabue moderno y sus símbolos nacionales. La investigación en curso con tecnología avanzada continúa descubriendo más sobre esta civilización única, que confirma que el África medieval tenía centros urbanos que rivalizaban con los de Europa y Asia. La historia del Gran Zimbabue desafía los prejuicios históricos y destaca la importancia de los logros africanos, hoy. El sitio enfrenta amenazas por el cambio climático, el turismo y la conservación limitada. Pero sigue siendo un símbolo vital del patrimonio africano. Cuando Marco Polo regresó a Venecia, en 1295, sus historias sobre el palacio de Kublai Khan, llamado Xanadu, parecían demasiado fantásticas para ser creídas. Describió un palacio de mármol rodeado por un parque que se extendía 16 millas, o sea, 25 kilómetros, en todas direcciones, con ríos, fuentes y bosques llenos de animales salvajes. El palacio estaba construido con mármol y piedras preciosas, con salones dorados y coloridos azulejos vidriados. Polo también habló de un segundo palacio portátil, hecho de bambú y seda, que podía desmontarse y moverse rápidamente. El parque era como un paraíso terrenal, hogar de animales exóticos, y 10.000 yeguas de pura raza blanca cuya leche estaba reservada para la familia imperial. Xanadu se convirtió en un símbolo de lujo y poder, inmortalizado por el poeta Samuel Taylor Coleridge. Sin embargo, como ningún europeo lo vio después, y la dinastía mongol Yuan fue derrocada, muchos dudaron de su existencia. La dinastía Ming probablemente destruyó los palacios mongoles, lo que explica la desaparición de Xanadu en 1872. El diplomático británico Stephen Bushell utilizó las descripciones de Polo y los registros chinos para localizar Xanadu en Mongolia Interior, a unas 220 millas, o sea, 350 kilómetros al norte de Pekín. Encontró ruinas bien conservadas que cubrían más de 25.000 hectáreas, aproximadamente el doble del tamaño de Manhattan, incluyendo cimientos de palacios 2 veces más grandes que la Casa Blanca. El sitio tenía sofisticados sistemas de agua y fragmentos de azulejos de colores que coincidían con los relatos de Polo. Las excavaciones mostraron que el palacio era parte de una gran ciudad con residencias, talleres y edificios religiosos.
En su apogeo, Xanadu pudo haber albergado a más de 100,000 personas durante el verano. Los artefactos descubiertos reflejan una mezcla de culturas china, persa, europea e india, mostrando la naturaleza internacional y la fusión cultural de la corte mongola. Xanadu fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. El descubrimiento demostró que las descripciones principales de Polo eran precisas y fomentó un renovado respeto por los relatos de viajes medievales. Ofreciendo valiosos conocimientos sobre la cultura mongola y los intercambios globales de la Ruta de la Seda, el sitio continúa arrojando nuevos hallazgos arqueológicos. Sigiriya, o la Roca del León. Es una roca volcánica de 660 pies, o sea, 200 metros, en Sri Lanka, donde el príncipe Kasyapa construyó un palacio fortaleza en el 477 después de Cristo. Después de matar a su padre, y temiendo la venganza de su hermano, durante 18 años, los ingenieros tallaron escaleras en la roca y crearon elaborados jardines acuáticos con fuentes y piscinas en funcionamiento en la base. El palacio de la cima tenía apartamentos reales y jardines, a los que se accedía a través de unas garras de león gigantescas talladas en piedra. La cara de la roca presenta hermosos frescos de doncellas celestiales y un muro de espejo pulido con más de 1500 grafitis antiguos que alaban la belleza del lugar. Kasyapa murió en batalla en el 495 después de Cristo, y Sigiriya se convirtió en un monasterio budista durante más de 1000 años antes de que la selva lo reclamara. Redescubierto en 1831, las excavaciones revelaron que sus jardines acuáticos son anteriores a Versalles por más de 1000 años, mostrando una ingeniería hidráulica avanzada. La arqueología muestra que Sigiriya fue una gran ciudad con residencias, talleres y edificios religiosos, reflejando una mezcla de arte indio, del sudeste asiático y de Sri Lanka, hoy. El turismo y el cambio climático amenazan sus antiguas estructuras y frescos, pero los esfuerzos de conservación continúan para proteger este notable sitio patrimonial. Leptis Magna, la ciudad romana, enterrada en la arena. Leptis Magna, una grandiosa ciudad romana, en la costa de Libia. Fue el lugar de nacimiento del emperador Septimio Severo, quien gobernó desde el 193 hasta el 211 después de Cristo. Él la transformó en una ciudad magnífica con un gran puerto, un foro grandioso, baños públicos para miles de personas y un circo con capacidad para 25,000 espectadores. La ciudad presentaba una arquitectura impresionante, incluyendo la Basílica Severiana con columnas de granito de 50 pies, o sea, 15 metros, y un teatro para 15,000 personas conocido por su excelente acústica. El puerto de Leptis Magna fue una maravilla de la ingeniería, con rompeolas e instalaciones para manejar cientos de barcos, lo que la convirtió en un centro comercial vital. La ciudad prosperó con el comercio de marfil, oro, animales exóticos y esclavos de África, intercambiándolos por productos romanos como vino y artículos de lujo. En su apogeo, alrededor de principios del siglo III, albergaba a más de 100,000 personas de diversos orígenes. Después de la muerte de Severo, la ciudad decayó debido a la inestabilidad política y las invasiones. En el 439 después de Cristo, los vándalos la capturaron, lo que llevó al colapso del comercio y a la pérdida de población. Los sistemas de irrigación y portuarios abandonados fallaron, permitiendo que el desierto del Sahara avanzara, enterrando la ciudad bajo la arena durante más de 1200 años. Redescubierta en el siglo XIX y excavada extensamente en el XX, Leptis Magna se encontró notablemente conservada. Los visitantes de hoy pueden ver calles, teatros, baños y mercados casi como estaban hace 1800 años. La arqueología ha revelado conocimientos sobre la vida urbana romana,
la ingeniería y cómo se mezclaron allí las culturas romana, griega y africana. Estudios ambientales sugieren que la desertificación, agravada por la actividad humana, contribuyó a la caída de la ciudad. Hoy, la inestabilidad política, el saqueo, el cambio climático y el aumento del nivel del mar amenazan la preservación de Leptis Magna. A pesar de esto, sigue siendo una de las ciudades romanas mejor conservadas y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, continuando revelando secretos de la civilización antigua. No te pierdas más sitios antiguos asombrosos. Suscríbete ahora y únete a nuestro viaje a través del tiempo. Alrededor del año 1000 después de Cristo, exploradores vikingos liderados por Leif Erikson llegaron a América del Norte siglos antes que Colón. Establecieron colonias en Islandia y Groenlandia, y luego navegaron hacia el oeste a tierras que llamaron Helluland, Markland y Vinlandia. Vinlandia fue descrita como fértil, de clima templado, con abundancia de salmón y uvas silvestres, inicialmente. Los vikingos comerciaron pacíficamente con los pueblos indígenas llamados Skrælings, intercambiando productos de metal por pieles. Pero los conflictos finalmente llevaron al abandono de los asentamientos nórdicos. Durante siglos, estos relatos fueron puestos en duda hasta 1960, cuando los arqueólogos Helge y Anstein Ingstad descubrieron un asentamiento vikingo en Lance o Meadows en Terranova, Canadá, confirmando la presencia nórdica con edificios y artefactos típicos vikingos datados alrededor del año 1000 después de Cristo. El sitio mostró la tecnología de fundición de hierro vikinga, desconocida para los pueblos nativos, lo que sugiere que fue una base para una mayor exploración, en lugar de una colonia permanente. Artefactos como una moneda noruega encontrada en Maine insinúan viajes vikingos más profundos en América del Norte. Aunque tales hallazgos siguen siendo objeto de debate, el período cálido medieval, alrededor del año 1000 después de Cristo, facilitó la navegación en el Ártico y posiblemente permitió que cultivos como las uvas silvestres crecieran más al norte. A medida que el clima se enfriaba más tarde, el hielo marino y las condiciones más duras probablemente obligaron a los vikingos a abandonar sus asentamientos en América del Norte. Los relatos de las sagas revelan interacciones complejas de los vikingos con los nativos americanos, marcadas tanto por el comercio como por el conflicto. Algunos estudios genéticos sugieren una posible ascendencia europea medieval entre los pueblos indígenas, aunque se necesita más investigación. El descubrimiento de Vinlandia remodela nuestra comprensión del contacto precolombino, mostrando que el Atlántico no fue una barrera para los exploradores medievales. También plantea preguntas de qué hubiera pasado sobre el impacto potencial de la tecnología y la cultura vikingas, si sus asentamientos hubieran sobrevivido y crecido. Hoy, los arqueólogos continúan buscando más sitios vikingos, utilizando tecnologías avanzadas como el georradar y el ADN ambiental para descubrir más evidencia de la exploración nórdica en América del Norte. Heracleion, una antigua ciudad portuaria egipcia perdida durante más de 1000 años. Fue redescubierta bajo el agua en el año 2000 por el arqueólogo marino Frank Godio, cerca de Alejandría, Egipto. La ciudad, sumergida bajo 30 pies, o sea, 9 metros de agua y sedimento, estaba notablemente bien conservada, revelando calles, cimientos de piedra masivos y estatuas de más de 16 pies, es decir, casi 5 metros de altura, una vez que fue la principal puerta de entrada comercial de Egipto al Mediterráneo. Heracleion contaba con puertos sofisticados con muelles, rompeolas e islas artificiales. También era un centro religioso, hogar de grandes templos, incluido uno dedicado a Amon-Hereb, y albergaba el importante festival de los misterios de Osiris. Artefactos de todo el mundo antiguo,
como cerámica griega, monedas romanas, joyas fenicias y productos de la India y China. Mostraban su naturaleza cosmopolita. Las excavaciones descubrieron diversos restos de barcos, lo que demuestra una tecnología marítima avanzada y extensas redes comerciales. Inscripciones conocidas como los Decretos de Heracleion revelaron los privilegios administrativos y económicos de la ciudad, incluido el cobro de impuestos a todos los barcos que entraban a Egipto, lo que financiaba grandes construcciones y eventos religiosos. Heracleion se hundió debido a los sedimentos inestables en el delta del Nilo, combinado con terremotos, tsunamis y posiblemente tormentas severas, relacionadas con el clima entre los siglos II y VIII después de Cristo. Esto provocó que la ciudad se sumergiera gradualmente bajo el mar. Hoy, las excavaciones subacuáticas en curso revelan la vida cotidiana, las prácticas religiosas y la tecnología antigua, incluidos materiales orgánicos bien conservados como madera y cuero. El descubrimiento de Heracleion ha transformado la comprensión de las conexiones internacionales del antiguo Egipto y ha destacado el potencial de la arqueología subacuática para descubrir más ciudades costeras perdidas en todo el mundo. La Atlántida es una legendaria ciudad perdida que ha fascinado a la gente durante más de 2000 años. Platón la describió por primera vez alrededor del 360 a.C. como una gran civilización insular que existió 9000 años antes que él. Según él, la Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas, situada más allá del estrecho de Gibraltar, y tenía una ciudad magnífica dispuesta en círculos concéntricos de tierra y agua, con tecnología y arquitectura avanzadas. Los atlantes eran inicialmente virtuosos, pero se volvieron corruptos y agresivos, lo que finalmente enfureció a los dioses. Como castigo, la isla se hundió en un solo día debido a terremotos e inundaciones, dejando el mar sobre ella lleno de escombros. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo si la Atlántida fue real o un mito, mientras que las teorías modernas la vinculan con civilizaciones antiguas reales, como los minoicos, que fueron devastados por una erupción volcánica entera, o sea, la actual Santorini. Otras teorías sitúan la Atlántida en varios lugares, como el Océano Atlántico cerca de las Azores, el Mar Negro o incluso la Antártida. Los avances en la arqueología y la tecnología han llevado a descubrimientos de ciudades submarinas y posibles sitios de la Atlántida, incluido un asentamiento en España y la isla de Cerdeña. La Atlántida simboliza la fragilidad de las civilizaciones y el impacto de los desastres naturales, recordándonos que las sociedades avanzadas pueden perderse en el tiempo. La búsqueda continua de la Atlántida sigue descubriendo tesoros arqueológicos y profundizando nuestra comprensión de las culturas antiguas y sus vulnerabilidades. En última instancia, la Atlántida representa tanto una advertencia como una esperanza que podemos aprender del pasado para construir un futuro mejor. Al llegar al final de nuestro viaje por estas misteriosas ciudades perdidas, una cosa queda muy clara: nuestro planeta todavía nos esconde secretos increíbles. La era de los descubrimientos está lejos de terminar. De hecho, puede que apenas esté comenzando. Y quién sabe, el próximo gran descubrimiento arqueológico que reescriba los libros de historia podría ser realizado por alguien que esté viendo este video en este mismo momento. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál de estas ciudades perdidas te gustaría más que se descubriera? ¿Hay otros lugares misteriosos que crees que podrían esconder civilizaciones antiguas? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte para más historias increíbles sobre los misterios de nuestro mundo. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue maravillándote con los increíbles secretos que nuestro planeta aún tiene por revelar. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.